Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena por el incansable esfuerzo que llevan haciendo por el helenismo desde hace tantos años. Es para mí un gran placer y un honor formar parte de este esfuerzo. He elegido hablar sobre un tema muy helénico, íntimamente relacionado con la Helena de Eurípides. Es un tema difícil, pero hoy me referiré solo a uno de los importantes y numerosos conceptos que atraviesan esta obra de Eurípides y nos desafían a interpretarla, el concepto de ídolo. Sin embargo, no podríamos evitar referirnos, aunque solo sea de paso, al concepto de kalos, la belleza, uno de los más importantes de la cosmovisión griega. Kalos, la belleza, Heleni y kalos, al fin y al cabo, están absolutamente ligados. Así que el tema es el concepto de ídolo en la Helena de Eurípides. Debemos tener en cuenta que en ninguna parte se nos dan las características fisonómicas de Helena. Siempre se hace referencia a ella como Argítisa, originaria de la ciudad de Argos, o como una mujer calícomi, la del pelo bonito. Ni siquiera tenemos una estatua de Helena, así que Helena no se limita, sigue siendo un símbolo, un arquetipo. Entonces, ¿por qué se muestra a Helena siguiendo a Paris? ¿Por qué los griegos la presentan así? Este capítulo es uno de los más importantes de la filosofía y de la cosmovisión, y sobre todo de la ética griega. La belleza, es el conocimiento. Muchos la buscan, pero pocos la alcanzan. Solo los excelentes, los aristi, pueden. Es esta constante vigilancia moral la que los griegos nos proponen en nuestra lucha por la conquista de la verdadera belleza. En el lado opuesto de Helena, Homero cita a Penélope. Durante 10 años los griegos estuvieron luchando contra los troyanos y lo hicieron con un propósito claro. El objetivo era Helena, pero ella es un ídolo, un engaño. ¿No son todas las metas que tenemos en nuestras vidas nada más que un engaño? ¿Acaso Helena y Penélope no son más que una excusa para hablar del viaje del alma hacia la conquista del autoconocimiento y nuestro regreso, el nostos, a Ítaca, y al nuestro alma que es Penélope? Pero vayamos a Eurípides. Eurípides, en su tragedia Helena, nos plantea algunas preguntas. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es un ídolo? ¿Quién hace de la realidad un ídolo? ¿Qué es pseudos? La mentira. Psi y evdos. Psi es la letra de psijí, del alma. Evdos en griego significa sueño. Entonces pseudos, mentira, es el sueño de la alma. ¿Qué es un ídolo? La palabra ídolo es polisémica. Ídolo significa imagen, semejanza, forma inmaterial, reflejo, conjetura. Vivimos en el mundo de los ídolos, es decir, de imágenes, impresiones, fenómenos, ilusiones, imitaciones, sustituciones. Vivimos en el mundo del engaño. Nos hemos planteado cuántas cosas de nuestra vida son ídolos, ilusiones, simulacros. En los sueños vemos formas intangibles que evocan fuertes sentimientos y experiencias y recuerdos que no son reales. Los símbolos, por ejemplo, son ídolos. Son estas imágenes las que mueven el mundo. Platón
en su República, en el libro Iota 9, en el verso 598 BC, sostiene que el pintor está muy cerca del sofista, debido a su capacidad de representar las cosas superficialmente. El conocimiento del pintor se juzga, por tanto, es tan superficial como el del sofista. El pintor produce imágenes sin tener ningún conocimiento real de lo que pinta, que con su talento puede engañar a los niños pequeños y a los necios, que son incapaces de distinguir lo que es ciencia, lo que no lo es y lo que es imitación. Los muertos también son ídolos. Ídola Camonton, ídolos de los desconzados. Un ejemplo, esto lo vemos muy claramente en Odisea, en la Rapsodía Lambda y Omega 11 y 24, y también lo repite Homero en la Ilíada, en la Rapsodía Psi 23. Un ejemplo de dos escenas famosas y relacionadas, la primera de la Ilíada, la segunda de la Odisea, que describen de forma dramática y estremecedora la melancólica agonía del hombre por tender de algún modo un puente entre el mundo superior y el inferior. El desconsuelo de Aquiles por su amigo perdido Patroclo no tiene fin. No quiere ni bañarse ni comer. Su mente está en la Pirá, en el fuego, la Pirá honorífica que quemará al día siguiente el cuerpo amado de su compañero. Se retira con los mirmidones a la solitaria orilla, donde suspira vigilante. Sin embargo, finalmente se queda dormido. Entonces, llega el alma del Patroclo y se posa sobre su cabeza, una imagen inmutable del amigo vivo, en estatura, en ojos, en voz, en ropas. La sobra habla. Reprocha a Aquiles su sueño, su negligencia a la hora de enterarlo. Predice que a él también la espera la muerte muy pronto. Y suplica que sus huesos se unirán en el mismo ánfora de oro, en el palacio de Peleo, donde niños aún los dos amigos unieron su destino. Aquiles le promete que todos los deseos de su amigo se harán realidad. Aquiles le ruega que se acerque a él, que lo abrace por última vez, que llore en un fuerte abrazo. Le tiende las manos, pero la sombra del Patroclo se desvanece como el humo, se hunde profundamente en la tierra. Aquiles se despierta y reflexiona. Algo queda del hombre en el Hades, su sombra y su reflejo, pero estos están vacíos de vida. Y pasamos a la Rapsodía la Nequia de la Odisea. Odiseo, como le aconsejó Circe, navega por el océano y llega a las puertas del Hades. Allí cava una fosa con su espada y vierte en ella las libaciones, miel con leche, vino dulce y agua. A continuación, sacrifica los cadáveres y su sangre negra corre por la fosa. Innumerables almas se reúnen desde el temblor del inframundo para beber de la sangre negra y hablar. Primero llega el alma de Elpínor, luego el alma de la madre de Odiseo, Anticlia, pero que debe esperar en silencio hasta que Tiresías pronuncie la profecía del Nostos. Entonces ella se acerca, prueba la sangre y habla con su hijo, respondiendo a todas sus angustiosas preguntas. Cuando termina su conversación, Odiseo, estremecido, quiere abrazarla. Se precipita hacia ella 3 veces para abrazarla, pero las 3 veces ella, como una sombra, escapa
de entre sus manos como un sueño volador, vemos en el verso 204 hasta 209. Esquilo también utiliza ídolos de los muertos en sus tragedias, tanto en los persas, donde aparece el ya muerto Darío en el verso 680, como en las Euménides, con el ídolo de Clitemnestra, como vemos en el verso 93. Pero antes de hablar de la tragedia de Helena, les daré otro ejemplo de la Ilíada. En la quinta rapsodía, mientras estamos en el primer día de la batalla que comienza en la rapsodía 2, verso 48 y termina en la rapsodía 8, verso 93, el aqueo Diomedes hiere al troyano Eneas. Este se desmaya. Su madre Afrodita se encarga a protegerlo y cuando intenta cubrirlo con sus brazos y retirarlo del campo de batalla, Diomedes la hiere también. Esto, por supuesto, es alegórico. Entonces Apolo se encarga de salvarlo, saca a Eneas del campo de la batalla y lo lleva a su templo de Pérgamo, donde es curado por su madre Litó y su hermana Artemisa. Vemos en la rapsodía Épsilon 5, verso 448. A continuación, Apolo hace un ídolo, una imagen semejante a Eneas, incluidas sus armas, y lo deja en el campo de batalla en el lugar de Eneas. Aquí Homero nos da un verso sorprendente. Y alrededor del ídolo, troyanos y aqueos divinos se mataron unos a otros. Este es un verso impactante y debemos interpretarlo correctamente. Menciono este ejemplo porque la Ilíada y Helena están estrechamente relacionadas. Toda la guerra del Troya gira en torno a Helena, o más bien en torno al ídolo de Helena. El ídolo es un mero simulacro de lo sensible, una huella de lo que se ofrece a la vista. Se dirige únicamente a la mirada, se apodera de ella y le hace olvidar el modelo al que sustituye, hasta sustituirlo por completo. Es ambiguo y engañoso, es la presencia de una ausencia. El ídolo se confunde con su modelo, con su prototipo. Hace de lo visible un fin en sí mismo, prohíbe a la mirada ir más allá y mantiene al hombre prisionero en el mundo terrenal. Similar a lo escitón, lo sensible platónico, el ídolo sustituye al ondos on, al ser verdadero, y fija al individuo en la fenomenalidad y la doxasía, la glorificación. El diálogo Teucro-Helena en el verso 72 hasta 122 de la tragedia homónima de Eurípides ilustra elocuentemente este punto de vista. El héroe, exiliado de su patria, no tiene la menor duda cuando llega al Egipto de que está conversando con una mujer que solo se parece a Helena en apariencia. Nada le quita la convicción de que Helena está en Troya. El ojo es incapaz de captar la verdad y se limita a lo rómenon, al visible, que confunde el alma. En el mundo del gígnese, el hacerse en proceso permanente, devenir, la verdad se invierte y la imagen, su imitación, la sustituye. Pos y pizó y opía tonítona logo crítona piín. Vemos en la obra Fedros de Platón cómo la persuasión hace aparecer grandes las cosas pequeñas y las pequeñas grandes. Y opsi, el aspecto, la apariencia, la visión,
tiene el poder de distorsionar la realidad y de engañar. No por casualidad, Gorgias utiliza la personalidad de Helena para demostrar el poder de la retórica en su libro Elogio de Helena, versos 8 hasta 14. Según el sofista, el discurso, aunque sea falso, convence porque causa placer, al igual que la apariencia de las cosas prevalece sobre la sustancia y la verdad por las emociones que suscita. El poder de la razón y de la vista para crear doxis apatímata, gloriosas ilusiones, reside en la fascinación que ejercen sobre el alma, en el influjo afectivo que hace aparecer la apariencia como ser, το δοξάζειν como idene, la glorificación como ser visto, creando ídolos del verdadero placer, semejante al de Helena, por el que los aqueos lucharon en Troya ignorando la verdad. ¿Pero qué es Helena? Helena es la hija del Zeus. Nació del dios, es Theogéniti. Nace de su madre Leda, que se une con Zeus transformando a cisne, porque el pone un huevo blanco del que nace Helena. Helena elige a Menelao entre todos sus pretendientes. Menelao es también quien la saca de Egipto, donde se encontraba en realidad. Es el yerno del Zeus, no es un mortal cualquiera. La enseñanza de Helena tuvo lugar en el año 412 a.C. Lo sabemos por los comentarios de Aristófanes en su obra Las Thesmophoriantes, en el verso 1012 y 1060, donde se sabe que Helena fue educada en el año 412, mientras que Heródoto en libro 2, 112, también sabía de su estancia en Egipto. Veamos lo que nos cuenta muy sucintamente la tragedia Helena de Eurípides. Helena se encuentra en Egipto, a donde es transportada en una nube por Hermes, inmediatamente después de la elección del Paris. Es un concurso de belleza entre Hera, Atenea y Afrodita, cuando le piden a Paris que elija a la más bella, Tincalistin en griego, él elige a Afrodita y ésta le regala a la mujer más bella, a Helena. Pero Paris, engañado por Hera, no recibió realmente a Helena, sino a una criatura etérea que se parecía a ella, es decir, un ídolo. Helena, de hecho, siempre permaneció fiel y honesta a su marido Menelao y fue todos estos años huésped en el palacio de Proteo, el rey de Egipto. A su muerte, Theoclímenes, su hijo, quiere casarse con ella y mata a todos los griegos que llegan a Egipto. Menelao llega allí como náufrago. La pareja es reconocida y Menelao se entera de que toda la guerra de Troya se libró por una nube, por un ídolo. En primer lugar, debemos explicar que la elección de Paris simboliza las tres partes del alma según Platón. Atenea es la parte racional, Hera es la irascible y Afrodita es la consupiscible, la apetitiva. Paris elige el deseo. Es la elección del ignorante. Es un mito que nos hace pensar la manzana que Paris da a Venus es, según los neoplatónicos, el cosmos. En esta tragedia Eurípides nos dice que Helena no es la verdadera Helena
aquella por cuya causa se libró la guerra del Troya, es un ídolo. La guerra del Troya no se libró por Helena, sino por un ídolo, es decir, por algo insustancial. Y por supuesto, toda esta subversión fue cuidadosamente planeada por los dioses, que tuvieron cuidado no solo de no perturbar el orden moral del mundo, sino también de mantener oculta la verdad hasta que llegará el momento de su revelación. Mientras tanto, la gente vive en el engaño de la ilusión. Creen en lo que oyen, en lo que ven, sin cuestionarse si es realmente cierto. Así, París cree tener Helena, una idea hueca, como dice Eurípides en el verso 42, y Menelao lucha por recuperar una nube. Mi marido fue con un ejército a los castillos de Troya pidiendo que me llevaran de vuelta, y todos los demás, sin investigar la verdad, maldicen a Helena por las calamidades de la hiera, achacándole su propia responsabilidad, dice Helena en el verso 60-62. Luchamos por ídolos. Las guerras se libran por los ídolos. Casi nunca se conocen las verdaderas causas de las guerras. Entendemos una cosa, nos dicen otra, y las verdaderas razones son otras. La Helena, que dicen que es la causa de la guerra del Troya, no es la verdadera, y la primera víctima de una guerra es siempre la verdad. La guerra del Troya, dicen los neoplatónicos, es nuestra vida humana, por eso es guerra. Violencia es vía en griego, y bios es vida. La Ilíada describe nuestra vida. Aquiles, Héctor, Diomedes, somos nosotros. Porque la pregunta más legítima sobre esta guerra es la siguiente: ¿es posible que una guerra tan grande, tan larga y destructiva pueda librarse por una mujer? ¿Es destructivo el poder de la belleza? Esa es otra pregunta. Esquilo, en Agamenón, en el verso 686, llama a Helena Helenafs, la que destruye los naves, pero también Elanbro, la que destruye los hombres. En Helena de Eurípides, en el verso 305, la propia Helena dice: mientras otras mujeres son felices con su belleza, a mí me ha destruido. La belleza exterior podría ser paralela al poder destructivo de la visión superficial de las cosas. Helena es una tragedia que transmite una exhortación para que no nos quedamos en la superficie de un mito. Habla del hombre en un momento crítico. ¿Elegirá la falsedad o la verdad? Podemos abordar esta cuestión no solo con la tragedia helena, sino de la literatura griega antigua en general. Al igual que para curar una enfermedad debemos acercarnos a ella con la medicina holística, es decir, encontrar la causa de la enfermedad. Platón nos dice en la República, en el libro 8, 186c, que el ídolo de Helena fue hecho perimágiton, se hizo merecedor de muchas batallas por ignorancia del verdadero. Hay que mencionar, por supuesto, la conocida palinodía de Estesícoro. Estesícoro, un poeta lírico de la poesía coral, escribe un poema abusivo, un libelo sobre Helena, e inmediatamente después se queda ciego. Estesícoro, el que puso el coro significa su nombre, se acerca al mito de Helena
superficialmente y cae en la ibris, en la soberbia. Entonces se queda ciego y se ve obligado a hacer una regresión, una palinodía, mia palin odi, para sanarse. La palabra procede del griego palin, otra vez, y odi, canción, oda. La palabra palinodía entonces viene de aquí, del estesíjoro. La historia del estesíjoro nos muestra su ceguera, que no puede penetrar en lo profundo y ver la verdad. Para curarse, escribe una regresión, profundiza y ve la esencia. En el Fedro de Platón se nos ofrece la regresión de Estesíjoro en solo 3 versos, por desgracia. Helena estaba en Egipto, mientras que una visión de ella estaba en Troya. Ουκ έστιμος λόγος ούτος, ουδ έβας εν υψήν ευσέλμης, ουδ ίκαιο πέργαματρίας. No es cierto ese relato, ni embarcaste en las naves de firme cubierta, ni llegaste en la fortaleza del Troya. Eurípides parece haber basado su tragedia Helena en esta visión de Estesíjoro. Helena comienza con un monólogo. Paris cree que me tiene, kenin dókisin, una gloria vana, no me tiene a mí, tiene a mi ídolo. Helena es el noitón kalos, la belleza imaginaria, que no puede tener nada que ver con la materia. Así que ella no puede estar en Ilión. Ilis significa varo. Tampoco puede aceptar su matrimonio con el rey bárbaro Teoclímeno. Afirma inequívocamente que preferiría morir antes que ser la esposa del rey bárbaro. Vemos en el verso 293 hasta 298. Pero, ¿quién hace el ídolo de Helena? Proteo lo hace y lo da a Paris. Proteo, cuyo nombre significa el primario, el primero antes de todo lo demás, lo que significa viejo, antiguo. Proteo es un demonio del mar. Es descrito por Homero en la Odisea, en la Rapsodía 4, verso 385. Él lo describe cambiando de forma. Proteo es el que crea formas de ídolos. Puede convertirse en cualquier cosa. Proteo debe ser capturado por Menelao. No dudar en absoluto, no tener miedo mientras él cambia de forma, nos dice el mito. Se convertirá en un león, en un dragón, en un leopardo, en un árbol. Menelao es un guerrero filósofo. Cuando el mito dice que captura a Proteo, significa que captura la esencia. Solo cuando comprende todas las formas a las que cambia Proteo, solo entonces Proteo se le presenta como es realmente, y entonces aprende la verdad. El hombre que busca la verdad por encima de todo debe cuidarse de las semejanzas, todas esas cosas que parecen verdaderas pero no lo son. Mientras viva en el mundo de los ídolos, debe ser capaz de juzgar, de discernir, de ver sin dejarse engañar. Este triple significado, lithi, plani, agnia, olvido, engaño, ignorancia. Así Helena, que simboliza el ideal, el kalos, la belleza ideal, responde a Menelao: ¿qué es más patético que yo? Mis personas más queridas me abandonan y nunca llegaré a los griegos y a mi patria Grecia, dice en el verso 594, Grecia, que es el ideal, el kalos, como valor fundamental.
¿Por qué dice Aquiles que los griegos deben luchar contra los troyanos si no es por la bella Helena? Vemos en la Rapsodía 10 en Iliada, en el verso 339, por esta belleza ideal que es. En Helena de Eurípides, en el verso 582, Menelao llega y trae consigo el ídolo de Helena, que ha estado encerrada en una cueva, custodiada por sus guerreros, y pregunta, ¿qué es ese país al que ha llegado como náufrago? Helena revela a Menelao la verdad. Le dice que en Troya estuvo su ídolo. Pero ¿cómo puede estar en dos lugares a la vez?, dice Menelao. Y entonces Helena la responde con este sorprendente verso. El nombre puede estar en muchos lugares, el cuerpo no. Verso 588. Platón aborda este problema filosófico del nombre, la cosa y la imagen en Cratilo. Investiga si existe una relación de significante directa entre el nombre y la cosa y concluye que la verdad no procede de la imagen ni del nombre, sino de la cosa misma. El nombre tiene poder. Esto es lo que vemos que ocurre hoy en día también. Menelao no está convencido, no quiere dejarse convencer. Ha invertido mucho esfuerzo durante años luchando por un ídolo. También Teucro. Mi mente ve lo que han visto mis ojos, dice en el verso 146, le dice, creo, cuando habla con Helena. Para Teucro, la fuente del conocimiento es la experiencia, lo que sus sentidos ofrecen al hombre, y solo eso. Menelao se niega a dejarse convencer. Se parece a esa sensación que todos tenemos cuando llega el momento de darnos cuenta que los esfuerzos que han sido en vano. Πάμε να το πούμε. Από εδώ πάλι. ¿Por qué dice Aquiles que los griegos deben luchar contra los troyanos si no es por la bella Helena? Iliada, Rapsodía 10, verso 339, por esta belleza ideal que es Helena. En Helena de Eurípides, en el verso 582, Menelao llega y trae consigo el ídolo de Helena, que ha estado encerrada en una cueva custodiada por sus guerreros, y pregunta qué es ese país al que ha llegado como náufrago. Helena revela a Menelao la verdad. Le dice que en Troya estuvo su ídolo. Pero ¿cómo puede estar en dos lugares a la vez?, dice Menelao. Y entonces Helena le responde con este sorprendente verso. El nombre puede estar en muchos lugares, el cuerpo no. Verso 588. Platón aborda este problema filosófico del nombre, la cosa y la imagen en Cratilo. Investiga si existe una relación de significante directa entre el nombre y la cosa y concluye que la verdad no procede de la imagen ni del nombre, sino de la cosa misma. El nombre tiene poder. Esto es lo que vemos que ocurre hoy en día. Menelao no está convencido. No quiere dejarse convencer. Ha invertido mucho esfuerzo durante años luchando por un ídolo. También Teucro. Mi mente ve lo que han visto mis ojos, dice en el verso 146. Le dice Teucro a Helena. Para Teucro, la fuente del conocimiento es la experiencia, lo que sus sentidos ofrecen al hombre, y solo eso. Menelao se niega a dejarse convencer. Se parece a esa sensación que todos tenemos cuando llega el momento de darnos cuenta de los esfuerzos que han sido en vano. Es muy difícil admitirlo.
No amamos la verdad. No podemos aceptar que creímos una mentira. Luchamos por ella, peleamos por ella y sufrimos por ella. No podemos porque no queremos aceptar que estamos sumidos en la ignorancia. Pero cuando llega este momento en nuestras vidas, la única forma de evolucionar es admitirlo y cambiar de rumbo. Este es el más alto deber de la filosofía. Así, la escena del conocimiento de Elena Pormenero equivale literalmente al paso de la ignorancia al conocimiento, a la abolición de las falsas apariencias y a la conquista de la sustancia. Proclo, en su comentario de la República de Platón, libro 2, 175, nos dice que los mitos quieren simbolizar a Helena con la belleza del nacimiento del mundo, belleza por la que estalla la hiera de las almas en la eternidad, hasta que las almas más imaginativas del campo troyano son conducidas al reino de las apariencias. El mundo de los ídolos es muy laborioso, precisamente porque está sujeto a constantes cambios. La vida humana es tormentosa, llena de sufrimientos y desgracias, de preocupaciones y enfermedades. La materia cansa al hombre. Moxos, el esfuerzo, tiene la misma raíz con la palabra moxiros, que es malvado. El esfuerzo hace el hombre malvado. La educación, la ciencia, la filosofía, los mitos y las tragedias nunca cansan. El hombre que busca la verdad nunca se cansa. El ídolo, topseudos, la mentira, es dulce, la verdad es amarga. El conocimiento en general tiene algo de amargo, como el olivo, el árbol de la diosa Atenea, su fruto es amargo. Terminaré con un mito asombroso que todos conocemos y que es la mejor manera de explicar el significado del ídolo, el mito de Narciso. El joven que se enamora de sí mismo al verse reflejado en la superficie de un lago, se refleja y se hunde en las aguas del lago, se hunde en el agua, se ahora en el mundo de los ídolos, en el mundo en que vivimos. Su nombre viene del verbo narcono, narquisos, narcono, que significa narcotizar, anestesiar. Está apegado a sí mismo, pero no es de sí mismo de quien se enamora, sino de su ídolo reflejado en la superficie de las aguas. La palabra superficie nos dice que es un hombre superficial. Mirándose a sí mismo en la superficie del agua, mira hacia abajo. Los ídolos van hacia abajo. No olvidemos la alegoría de la caverna de Platón. La caverna es subterránea. En ella las personas viven encadenadas desde su más tierna infancia. No pueden girar la cabeza para ver dónde están, pero tienen sus manos libres para hacerlo cuando quieran. Me atreveré a establecer un paralelismo entre la alegoría de la caverna de Platón y el interior de un ojo. La luz que entra del exterior hace que las imágenes de las cosas se reflejan en nuestros ojos, pues no son las cosas en sí lo que vemos, sino las imágenes de las cosas. El que quiera ver la verdad, el bien, lo agazón, debe salir de sus ojos, no los necesita. Homero en este sentido es ciego, Tirejías y Egipto son ciegos también, incluso Cíclope, cuando es cegado
entonces se le revela la verdad, es decir, quién lo cegó. Hasta entonces pensaba que quien le cegaba era un utis, un nadie. Muchas gracias.